Vamos a empezar a ver el elemento 3 de la clase de diseño de experimentos. En este elemento vamos a ver los diseños factoriales. El elemento 3 consta principalmente de 3 temas o fases. Los diseños factoriales con 2 factores, los diseños generales y los diseños factoriales 2K. Esos son los últimos 3 temas que vamos a ver de nuestro curso. Primeramente, pues vamos a definir qué son los diseños factoriales. Los diseños factoriales son aquellos que tienen varios tratamientos, si les podemos llamar así. Hasta ahorita, los diseños que hemos visto han sido que normalmente tienen un conjunto de tratamientos y para otras variables que nosotros queremos tomar en cuenta, los hemos agrupado en bloques. Y si se acuerdan, pues los bloques eran aquellos factores que iban a tener algún efecto en el resultado, pero que no iba a ser algo que yo quiero estudiar. O sea, tienen una importancia secundaria. Para este caso, para los diseños factoriales, no. Yo voy a tener 2 grupos o más, ¿sí? Grupos de variables que van a tener una importancia en mis resultados o en mi investigación. Esos son los diseños factoriales. Entonces, en pocas palabras, como dice aquí, pues vamos a tener varios grupos de tratamientos. Primero, en los efectos factoriales, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo lo podríamos aplicar nosotros a nuestra investigación, a nuestro campo de estudio? Dice aquí, si queremos investigar el efecto del pH y la temperatura, imagínense 2 variables, pH y temperatura, los que ustedes quieran, o si están determinando contaminantes. Estamos estudiando, por ejemplo, el efecto de 2 contaminantes diferentes en cierta variable de respuesta, que en este caso es un crecimiento microbiano, ¿verdad? Entonces, aquí tengo unas gráficas como ejemplos. Por un lado, en el inciso A tengo diferentes pHs, tengo pH de 5, de 7 y de 9, y cada uno pues tiene diferentes tratamientos, ¿verdad? Diferentes experimentos. Y por otro lado estoy probando diferentes temperaturas. Tengo 3 temperaturas a 40, 45 y 50 grados. Entonces, en los diseños factoriales es algo más o menos así. Estoy probando 2 variables diferentes y voy a obtener resultados, por ejemplo, conjugando tanto el pH como las temperaturas. Es decir, voy a tener tratamientos a 40 grados centígrados, voy a tener a pH de 5, voy a tener a pH de 7 y pH de 9. Luego a 45 grados, otra vez de 5, de 7 y de 9. Cada uno de los experimentos. Entonces, así es como se va a ir diseñando, ¿verdad? Bueno, las ventajas de estos diseños es que podemos estudiar tanto el efecto individual de cada parámetro como la interacción entre ellos. Es decir, si yo quiero ver cuál fue el efecto del pH, lo puedo saber. Quiero ver cuál fue el efecto de la temperatura, también lo podría saber. Y el efecto de ambos, es decir, cómo interactuaron tanto el pH como la temperatura con los resultados de mi crecimiento. También otra de las ventajas es que esto se puede aumentar. El diseño puede crecer dependiendo de las variables que nosotros tengamos para hacer una exploración más completa. Y también, por último, pues tenemos que no se tiene que hacer todo el experimento necesariamente, o sea, para obtener un resultado, sino que se puede aplicar por partes o por fracciones para poder ir como obteniendo una información. Si la información a mí me sirve, pues puedo ir descartando ciertos tratamientos o ciertos valores, ¿no? El primer tema, como les comento, pues es el diseño factoriales con 2 factores. Aquí los 2 factores van a ser un factor A y un factor B. Como les decía en el ejemplo, el factor A puede ser un pH, el factor B puede ser temperatura, y cada uno de estos factores va a tener sus diferentes tratamientos. Es decir, el factor A puede tener pH de 1, de 5 y de 10. O sea, ahí ustedes les van a
van a determinar eso. Y ya el factor B sería otro parámetro, ¿sí? Entonces, se construye un diseño factorial A por B, ¿sí? En donde tenemos A por B tratamientos, ¿sí? Entonces, algunos de los frecuentes son 2 a la 2, 3 a la 2 y el diseño factorial 3 por 2. Aquí también cuando nosotros tenemos que para cada factor tenemos menos de 4 factores, vamos a decir que se puede utilizar réplicas. Sí, réplicas pues son las repeticiones, ¿no? De cada tratamiento, en vez de hacer una sola medición, voy a hacer 2 o voy a hacer 3. Normalmente se usan 3, ¿no? Entonces, estas réplicas se utilizan para cuando tenemos factores que sean de menores de 4 factores. Esta es la tabla de ANOVA para este diseño factorial A por B. Y si se fijan en las fórmulas y en la tabla, pues es muy similar a las que ya hemos visto. Aquí la única diferencia es que en el error pues vamos a tener una multiplicación de A por B. Acuérdense que A pues va a ser el número de tratamientos de uno de los parámetros y B va a ser el otro parámetro. Bueno, aquí ya entrando en las fórmulas, también es un poquito diferente a las que hemos visto, pero en realidad es más o menos lo mismo en procedimiento. Las hipótesis también son muy parecidas. Tenemos una hipótesis para el factor A y otra para el factor B. La hipótesis nula para A dice que todas las, pues las interacciones son iguales. Sí, que el efecto de todas las parámetros van a ser iguales y en mi hipótesis alternativa sería que fuera diferentes. En este ejemplo dice que el efecto va a ser profundidad, o sea, los parámetros, pues parámetros va a ser profundidad y velocidad en un ejemplo que vamos a ver ahorita. Y la nula pues va a ser que son iguales, es decir, no hay diferencia entre ellos, por eso es igual a 0. Y la alternativa pues que van a ser diferentes. Este es el ejemplo que les comento, es un ejemplo de un diseño factorial 4 por 3, donde los factores de A van a ser 4 y donde los factores de B van a ser 3. A se refiere a la profundidad de corte sobre un acabado de un metal y B a la velocidad de alimentación. Entonces, vamos a tener 4 tratamientos para A y 3 tratamientos para B. A eso se refiere este 4 por 3. Dando un total, si multiplicamos 4 por 3, pues van a ser 12, ¿verdad? 12 tratamientos. Aquí la única consideración es que este ejemplo lo está hecho por réplicas. Cada tratamiento va a tener 3 mediciones, entonces al final vamos a tener 36 pruebas obtenidas. Estas se resumen en la siguiente tabla. Bueno, aquí les muestro, antes de la tabla, la representación del diseño factorial 4 por 3. En el caso de la velocidad serían 3 velocidades que se van a probar y en el caso de la profundidad, que es el A, serían 4 profundidades diferentes a las que se van a probar. En este caso me da un total de 12 puntos y de cada uno de los puntos voy a tener 3 mediciones. Esta sería la tabla de los datos crudos, ¿verdad? Entonces, tengo aquí en las filas tengo las profundidades y en las columnas tengo las velocidades. Esta tabla ya viene un poquito adelantada porque ya trae la suma de los totales. Por cada una de las réplicas viene un número encerrado en un cuadro, en un recuadro. Esta es la sumatoria de estas 3 réplicas. Por ejemplo, la primera es 74, 64 y 60. Su suma es 198. Y si nos sumamos 198 más 266 más 299 me da este total que dice acá a la extrema derecha, que es 763 y así sucesivamente. Bueno, esos serían los datos. Con estos datos vamos a tratar de hacer la tabla de ANOVA. Primero, vamos a empezar por resolver las fórmulas que habíamos visto de las sumas de cuadrados.
Siempre nosotros hemos empezado con la suma de cuadrados totales, ¿no? SCT. SCT es esta fórmula. Vamos a calcular cuánto vale la y cuadrada de IJK, que en realidad pues es la suma de cada una de las mediciones al cuadrado. Esto ya lo habíamos hecho. Hagan de cuenta que ustedes, si se regresan a la tabla de datos, van a elevar 74 al cuadrado más 64 al cuadrado más 60 al cuadrado. O sea, cada una de las mediciones, de las 36 mediciones, cada una va a estar al cuadrado. Y ya que las eleven todas, van a obtener esta suma. El siguiente término es y cuadrada con 3 puntos. Este se refiere pues a la suma de todas las mediciones. Aquí ustedes primero van a sumar los 36 datos y ya esa suma la van a elevar al cuadrado. Esto ya lo habíamos hecho para los otros ANOVAs o los otros diseños. Bueno, n pues ya sabemos es el número total de mediciones. Para este ejemplo es 36. De tal forma que si sustituimos en la fórmula, nos va a quedar algo más o menos así. Ustedes pueden calcular ahí a mano o si gustan en el Excel cuánto vale la y cuadrada de IJL y cuánto vale la y cuadrada con los 3 puntos. El chiste es que el total me debe dar este número, 6.532. Seguimos con cómo calcular la suma de cuadrados de A, del factor A. Esta es la fórmula. En la fórmula tengo que poner el valor de B. ¿Cuántos elementos tengo en B? Como B van a ser 3 en este caso. Y la n minúscula es las réplicas. También voy a tener 3 réplicas. N va a valer 3. N minúscula va a valer 3. Ahora, para calcular cuánto vale la y cuadrada y punto punto, esta va a ser la suma de las mediciones del factor A. Es decir, cada fila la van a sumar. Si nos vamos acá a la tabla de datos crudos, aquí, por ejemplo, donde dice profundidad de 0.15, toda esa fila con todo y réplicas son 9 datos. Esos 9 datos ustedes los suman y les va a dar 763. Pues estos valores que ustedes ven en la columna de la derecha son las sumatorias por fila, ¿verdad? Para cada una de las profundidades. Ese valor es el que van a tomar como y cuadrada y punto punto. Entonces 763, 808, 881 y 944. Lo llevamos a la fórmula. En este caso sería SCA. Sería esta. Entonces son estos valores elevados al cuadrado sobre lo que vale B, que es 3, por lo que vale n minúscula, que también es 3, menos el valor este que ya lo habíamos calculado en la parte 1, que es el y cuadrada con 3 puntos, es el mismo valor, lo ponen ahí. ¿Cuánto vale n? Pues también va a ser 36. Entonces nos va a dar 2125.1. Para la suma de cuadrados de B tenemos esta otra fórmula que se parece mucho. La diferencia es que en vez de hacerlo por filas, vamos a sumar todas las columnas de los datos. En este caso vamos a tener 3 columnas. Cada columna va a tener un total de 12 mediciones. Esa sumatoria de los 12 me va a dar un valor y ese es el que voy a elevar al cuadrado donde dice y cuadrada punto j punto. ¿Sí? Eso es lo que dice. Por columna lo voy a sumar y lo demás me va a quedar así más o menos. Entonces voy a tener 3 valores. La primera columna, la sumatoria es 979, esto lo elevamos al cuadrado, más 1171 al cuadrado, más 1246 al cuadrado. Ahora pues sabemos que la A vale 4 porque son 4 profundidades y la N pues sigue siendo 3, es el número de réplicas que existen. En los otros dos valores ya los teníamos, los ponemos ahí en la fórmula y les va a dar 3160.5. Para el caso del cálculo de SC de AB, o sea que es la interacción de A con B, la fórmula es la siguiente. Aquí la fórmula pues es
un poquito diferente, ¿no? Hay que restarle los datos que nos dio SCA y SCB. Si se fijan, pues aquí lo vamos a ir haciendo. Y cuadrada y j punto es la suma de las réplicas de cada medición de todos los factores elevados al cuadrado. Es decir, cada una de las 3 réplicas la voy a sumar, la voy a elevar al cuadrado. Aquí voy a tener, en total voy a tener 12 números que ustedes van a elevar al cuadrado, ¿sí? Porque cada uno, acuérdense que tiene 3 réplicas. Entonces voy a tener 12 números elevados al cuadrado divididos entre n minúscula, que es 3, y menos y cuadrada punto, punto, punto. Esto también ya lo sacamos. El resto de los valores también ya los tenemos. Entonces nos quedaría algo más o menos así. Van a ir sumando, como les digo. En este ejemplo me dio los números que están en un recuadro. Ese es el número que ustedes van a tomar para elevar al cuadrado. Entonces van a ser 12 números. Esos 12 números los elevan al cuadrado individualmente. Y ya después los suman, lo dividen entre 3. Y vamos a restarle los demás valores que ya conocemos. Nos tiene que dar 557.07. Para el siguiente cálculo, que sería la suma de cuadrados del error, pues como lo hemos hecho para los otros ANOVAs, este lo vamos a sacar por diferencia. Siempre es el total menos cada uno de los factores, ¿no? Va a ser menos el factor A, menos el factor B, menos la interacción de A con B. Sería algo más o menos así. El total menos cada uno de ellos es igual a 689.33. Y ya con esto pues puedo armar mi tabla de ANOVA. La primera columna que dice SC, ahí vamos a ir poniendo cada uno de estos valores que ya obtuvimos. Entonces, donde dice, aquí no sé por qué está al revés, pero primero está la B y luego la A, no importa. Entonces el resultado de B, ahí lo ponen, el resultado de A, el resultado de AB y luego del error y al total. Esto ya lo tenemos. Los grados de libertad, fíjense, la tabla de ANOVA dice que para el primero va a ser A-1. Si ustedes se acuerdan, A vale 4, A-1 sería 3. B vale 3, B-1 sería 2. Aquí los voy a ir poniendo. Ahora, para el efecto AB, los grados de libertad sería A-1, que es 3, por B-1, que es 2. 3 por 2 es 6. Y para el siguiente es A por B, y en este caso es 4 por 3 por N-1. N vale 3, sería 4 por 3 por 2, que sería 24. Y ya después voy a tener A por B por N menos 1, que es 35. Entonces, para la siguiente columna, que es los cuadrados medios, acuérdense que esta siempre la sacamos el valor que me dio la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Es decir, en la primera voy a dividir 3160.5 entre 2 y luego 2125.10 entre 3 y así sucesivamente. Hacemos los primeros 4, el total no se hace. Para la siguiente columna vamos a calcular la F. El valor de F, si se acuerdan, va a ser el valor que obtuvieron en el cuadrado medio entre los grados de libertad. Es decir, para el primero ustedes van a dividir no, mentiras. Para el primero ustedes van a dividir 1580.25 entre 28.72. Para el segundo dividen 708.37 entre 28.72. Todos los datos se van a dividir entre el cuadrado medio del error, que es 28.72. Igual para el tercero va a ser 92.84 entre 28.72. Y así obtenemos los 3 valores de la F calculada para la A, para la B y para la interacción de A con B. Después, ¿qué se hace? Pues tenemos que sacar cuánto vale la F crítica. Y si ustedes se acuerdan, pues esto se hace sacándolo de tablas, ¿verdad? Pues sería en la tabla F, ustedes tienen que buscar
una tabla F con un valor alfa de 0.05. Esto siempre es 0.05 a menos que el problema les indique otra cosa. Para el denominador, para los tres van a ser 24. Pero el numerador para uno va a ser, o sea, para B va a ser 2, para A va a ser 3 y para AB va a ser 6. Entonces, ustedes se van a ir a la tabla F con alfa 0.05 y van a buscar denominador, que sería la columna vertical hasta el 24 y el numerador ese es el que va a ir cambiando. El 2, si se acuerdan, sería para el tratamiento del factor B. El 3 sería para A y el 6 va a ser para la interacción de AB. Entonces, esos tres valores ustedes los toman de tablas y ya pueden hacer sus conclusiones. Cuál se acepta, cuál se rechaza. Acuérdense, si pasa mi valor crítico, el valor de F calculado se va a rechazar. Para este ejemplo, el valor de F calculada se pasa en los tres casos. ¿Sí? Entonces, si se pasa o si es mayor, pues se va a rechazar. Todas las hipótesis se rechazan, tanto para A, tanto para B, como A con B. ¿Qué quiere decir esto? Hay que saber interpretarlo. Quiere decir que, por ejemplo, el factor A, que es la profundidad, cada una de las profundidades pues va a tener un efecto diferente en los resultados. Cada una de las velocidades también va a tener un efecto diferente y la interacción de velocidad con profundidad tienen efectos diferentes en los resultados. Ahora lo que sigue es saber cuáles de las velocidades o cuáles de las profundidades son las que me dan un valor diferente. Pues para eso se va a utilizar el método de LSD, que es la diferencia mínima significativa. Este método lo vamos a calcular tanto para A como para B con las siguientes fórmulas. Primero tenemos la fórmula de LSD para A. Aquí tenemos un valor de T. Este T que ven ahí es un valor de la tabla T de Student. Esto va a multiplicar la raíz del cuadrado medio del error. Este es un valor que ustedes sacan de la tabla de ANOVA, multiplicado por una fracción que es 1 entre n. N viene siendo el número de réplicas del factor A, que si se fijan, cada uno de los tratamientos va a tener 9 réplicas para este ejemplo. Entonces va a ser 1 entre 9 más 1 entre 9. En este caso, todos los tratamientos o todas las profundidades tienen 9 réplicas, por eso va a ser 1 entre 9 más 1 entre 9. Y en el caso del LSD para B, este también va a ser el mismo valor exactamente de la tabla T-Student, multiplicado por el cuadrado, o sea, el resultado, el cuadrado medio del error, por 1 entre n. Esta n también es el número de réplicas, pero ahora por cada columna, que van a ser 12, sería 1 entre 12 más 1 entre 12. En este caso se utilizan 2 veces por si alguno de los tratamientos tiene diferentes niveles. Pero como en este caso tenemos los mismos niveles para todos, pues se repite. Ahora, si se sustituyen los datos, se obtiene para la primera estos valores. Acuérdense, el primero es de tablas, de la tabla T-Student, y el otro es de la tabla de ANOVA, y ya es 2 entre 9, me va a dar 5.21. Y para el LSD del tratamiento B, sería 4.52. Con estos dos valores, ustedes lo que van a hacer es, a su gráfica de medias le van a agregar una línea de error, unas barras de error. Este valor dividido entre 2 va a ser mi barra de error que va a tener cada una de las gráficas de medias, tanto para el tratamiento A como el B. Les tiene que quedar algo así. Entonces, ustedes van a graficar la media de los 4 factores de A o los 4 tratamientos utilizados en A, la grafican y le agregan las barras de error que equivalen pues a la mitad, ¿verdad?, del valor obtenido, que es 5.21. Para la parte B, pues van a tener 3 puntos porque son únicamente 3 tratamientos utilizados en el factor B, ¿sí?
Y a esto le vamos a agregar una barra de error que sería la mitad del LCD para B, que es 4.52, la mitad de esto. En cuanto a las gráficas de medias, aquí podemos ver que no interactúan ninguno de los tratamientos dentro de cada factor. O sea, dentro del factor A no interactúan los 4 tratamientos y dentro del factor B tampoco. Quizás dentro del factor B los últimos dos se parezcan un poquito, pero pues sí se puede ver claramente que son diferentes entre sí. Eso es lo que les va a ayudar a ustedes a sacar sus conclusiones y a terminar el problema. Para continuar con este tema, pues vamos a realizar un ejercicio que les voy a dejar de tarea en Google Classroom. Este ejercicio pues es un diseño factorial 2×3. Aquí vamos a tener 2 niveles de A contra 3 niveles de B. Entonces, de este ejercicio se trata pues ir completando la tabla, así como lo vimos en el ejemplo pasado. Los recuadros, acuérdense que son las sumas de cada una de las réplicas, ¿no? del primer tratamiento. ¿Sí? Entonces van a ir completando esta tabla, ese es el inciso A, calcular la suma de cuadrados de todo, ese sería el inciso B, pues, y ya el inciso C, armar la tabla de ANOVA, anotar las conclusiones, inciso D, elaborar las gráficas de medias utilizando el valor de LCD tanto para A como para B.